Isabel Rojas despertó cuando el primer rayo de sol tocó los periódicos que la cubrían. La plaza central ya empezaba a llenarse de gente que iba al trabajo, y ella sabía que tenía que moverse antes de que llegara la policía. Se incorporó despacio, sintiendo cada músculo de su cuerpo protestar después de otra noche, durmiendo en el suelo. Había elegido ese rincón porque los arbustos la escondían un poco, pero también porque desde ahí podía ver la fuente. El sonido del agua la tranquilizaba, le recordaba tiempos mejores. Dobló los periódicos con cuidado, los necesitaría otra vez esa noche, y los guardó en la bolsa de plástico que contenía todas sus pertenencias. A las 7 de la mañana, Isabel ya estaba caminando hacia la parroquia de San Miguel. Josefa, la cocinera, siempre le guardaba un poco de café y a veces un pan dulce. Era la única persona en el mundo que la trataba como si todavía fuera humana. «Buenos días, Josefa», saludó asomándose por la puerta trasera de la cocina. «Ay, mija, llegas temprano hoy. Ven, siéntate, tengo café recién hecho». Isabel se sentó en el banquito de madera que Josefa había puesto especialmente para ella. La mujer mayor le sirvió café en una taza desportillada y le dio 2 panes dulces envueltos en una servilleta. «Gracias. No sé qué haría sin usted». «Tonterías. Todos necesitamos ayuda de vez en cuando». Isabel tomó el café despacio, sintiendo cómo el calor se extendía por su pecho. Josefa siguió trabajando en silencio, preparando el desayuno para los niños del orfanato. Era una rutina que las dos conocían bien. Isabel llegaba, tomaba café, agradecía y se iba. Pocas palabras, mucho respeto mutuo. «¿Cómo está la rodilla?», preguntó Josefa sin voltear. Isabel se miró la pierna. La herida de anoche se había abierto otra vez. «Sanará. Siempre dices lo mismo, porque siempre es cierto». Josefa suspiró, pero no insistió. Isabel terminó su café, guardó los panes para más tarde y se despidió. Tenía que llegar a la plaza central antes de las 8. Los oficinistas compraban café y a veces le daban monedas. Mientras tanto, a 15 kilómetros de ahí, Alejandro Bustamante revisaba su agenda del día en la comodidad de su oficina. 3 reuniones importantes, una comida de negocios y la junta del consejo directivo. Su secretaria había organizado todo perfectamente, como siempre. «Señor Bustamante, su chofer ya está abajo», le informó por el intercomunicador. «Gracias, Carmen. Bajaré en 5 minutos». Alejandro guardó los documentos en su portafolio de piel italiana y se ajustó la corbata frente al espejo. A los 38 años, era el vicepresidente más joven de la constructora más importante de la ciudad. Había trabajado duro para llegar ahí, pero también sabía que los contactos de su familia habían ayudado. El elevador lo llevó hasta el estacionamiento subterráneo, donde lo esperaba su Mercedes negro. El chofer le abrió la puerta trasera y Alejandro entró sin mirarlo. Ya tenía el teléfono en la mano, revisando correos. «A la escuela de la niña Emilia, por favor», indicó. «Sí, señor». El trayecto hasta la escuela privada donde estudiaba su hija tomaba 20 minutos. Alejandro aprovechó el tiempo para adelantar trabajo. Tenía una videollamada con inversionistas de Estados Unidos a las 10 y no podía permitirse llegar tarde. Su hija Emilia lo esperaba en la puerta del colegio con su uniforme impecable y su mochila rosa. A los 8 años ya mostraba la misma determinación que él tenía a su edad. «Buenos días, papá», saludó subiendo al auto. «Buenos días, princesa. ¿Cómo te fue ayer en el examen de matemáticas?» «Bien. Saqué 10. «Perfecto. Sabía que podías hacerlo». Emilia se acomodó en su asiento y sacó un libro de cuentos. Alejandro volvió a su teléfono, revisando los números de la construcción del centro comercial. Los costos se habían disparado otra vez, y tendría que encontrar una manera de reducirlos sin comprometer la calidad. El auto se detuvo en un semáforo en rojo justo frente a la plaza central. Alejandro levantó la vista por casualidad y vio a una mujer sentada junto a la fuente. Tenía el cabello sucio, ropa arrugada y sostenía un vaso de plástico. Una indigente más. «Papá, ¿por qué esa señora está sentada ahí?», preguntó Emilia, que también había visto a la mujer. «Porque no tiene casa, princesa». «¿Por qué no tiene casa?» Porque a veces las cosas salen mal en la vida de las personas». Emilia guardó silencio, pero siguió mirando hacia la plaza.
El semáforo cambió a verde y el auto avanzó, pero Alejandro notó que su hija volteó para seguir viendo a la mujer hasta que desapareció de su vista. ¿Nosotros podríamos quedarnos sin casa?, preguntó Emilia de repente. No, princesa, eso nunca va a pasar. ¿Cómo puedes estar seguro? Alejandro guardó el teléfono y miró a su hija. Era una pregunta más profunda de lo que esperaba de una niña de 8 años. Porque trabajamos duro y tomamos buenas decisiones. Y porque tenemos familia que nos ayudaría si algo pasara. ¿Y si esa señora trabajara duro también? No todas las personas tienen las mismas oportunidades, Emilia. La niña asintió, pero Alejandro pudo ver que la respuesta no la había satisfecho completamente. Su hija siempre había sido curiosa, pero últimamente hacía preguntas más difíciles, preguntas que lo hacían pensar en cosas que prefería evitar. El auto llegó a la escuela y Emilia se bajó después de darle un beso en la mejilla. Alejandro la vio caminar hacia el edificio, con su mochila rosa rebotando en su espalda, y sintió la familiar mezcla de orgullo y preocupación que siempre experimentaba al verla alejarse. No tenía manera de saber que en pocas horas esos dos mundos tan diferentes se encontrarían en la misma plaza donde su hija había visto a la mujer sin casa. «No puedo aceptar eso», dijo Isabel, empujando suavemente el plato de comida hacia el centro de la mesa. «Ya fue demasiado con el café». «Pero tienes hambre», insistió Emilia. «Se te oyen las tripas». Alejandro miró a su hija con una mezcla de orgullo y vergüenza. Era cierto que los ruidos del estómago de Isabel se habían hecho evidentes durante los últimos minutos, pero Emilia no tenía filtros para esas cosas. «Emilia, no se dice eso», la regañó suavemente. «¿Por qué no?» «Es verdad». Isabel sonrió por primera vez desde que habían llegado a la cafetería. Era una sonrisa pequeña, pero genuina. «Está bien, la niña tiene razón. Tengo mucha hambre». «Entonces come», dijo Alejandro señalando el sándwich que había ordenado para ella. «En serio, no es caridad, es cortesía». Isabel tomó el sándwich con cuidado, como si fuera algo muy valioso. Le dio una mordida pequeña y cerró los ojos por un momento. Alejandro se dio cuenta de que probablemente llevara días sin comer algo caliente y decente. «¿Dónde vives?», preguntó Emilia de repente. «Emilia, en la plaza», respondió Isabel sin rodeos. «Duermo ahí. Todas las noches. Todas las noches. ¿No tienes frío?» «A veces, pero me acostumbré». Alejandro observó la conversación entre su hija y esta mujer extraña. Emilia hacía preguntas directas, sin malicia, y Isabel respondía con honestidad. No había dramatismo ni autocompasión en sus palabras, solo hechos. «¿Tienes hijos?», continuó Emilia. Isabel se detuvo a media mordida. Alejandro vio algo cambiar en su expresión, una sombra que cruzó por sus ojos. «Tuve una hija». «¿Dónde está ahora?» «Emilia, ya basta con las preguntas», intervino Alejandro. «No está conmigo», respondió Isabel simplemente. «Ya no». Emilia pareció entender que había tocado un tema delicado porque cambió de tema. «¿Sabes jugar cartas? Sé algunos juegos. ¿Podrías enseñarme? Papá solo sabe jugar cosas aburridas de negocios». «No son aburridas», protestó Alejandro. «Son estratégicas». «Es lo mismo», dijo Emilia, y luego se dirigió a Isabel. «¿Verdad que las cosas estratégicas son aburridas?» Isabel miró a Alejandro antes de responder. «A veces las cosas estratégicas pueden ser divertidas también». «Diplomática», murmuró Alejandro, y por primera vez Isabel sonrió abiertamente. Mientras Emilia terminaba su jugo, Alejandro estudió a la mujer sentada frente a él. Tenía las manos limpias a pesar de vivir en la calle, mantenía la espalda recta al comer y hablaba con una educación que no esperaba encontrar. Había algo en ella que no encajaba con la imagen típica de una indigente. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo finalmente. «Claro. ¿Cómo terminaste aquí?» Isabel terminó de masticar antes de responder. Alejandro notó que tomaba tiempo para pensar sus respuestas, como si pesara cada palabra. «Tomé malas decisiones, confié en las personas equivocadas, y cuando todo se vino abajo, no tuve a dónde ir. No hay familia, amigos. Cuando caes tan bajo, la gente prefiere mantenerse alejada. Y los entiendo. Pero podrías buscar trabajo, ¿no?
preguntó Alejandro, y de inmediato se arrepintió del tono que había usado. Isabel lo miró directamente a los ojos. ¿Sabes lo difícil que es conseguir trabajo cuando no tienes dirección, teléfono, ni ropa decente? ¿Cuando tu último empleo fue hace 3 años y terminaste en la cárcel? El silencio se extendió por la mesa. Emilia había dejado de tomar su jugo y miraba a los adultos con atención. ¿Estuviste en la cárcel?, preguntó la niña. «Emilia». «Sí», respondió Isabel. «2 años». «¿Mataste a alguien?» «Emilia». «No, no maté a nadie. Pero hice cosas que estaban mal». Alejandro sintió que debía terminar esta conversación. Ya había sido suficiente rareza por un día. Pero cuando miró a su hija, vio algo que no esperaba. Emilia no parecía asustada ni incómoda. Parecía interesada. «¿Te arrepientes?», preguntó la niña. «Todos los días». «Entonces, ya no eres mala». La simplicidad de la lógica de su hija dejó a Alejandro sin palabras. Isabel también pareció sorprendida por la respuesta. «No es tan simple, pequeña». «Sí lo es. Mi maestra dice que las personas malas no se arrepienten de las cosas malas que hacen». Isabel miró a Alejandro como preguntando si debía seguir esta conversación. Él se encogió de hombros. Su hija había iniciado este intercambio y, francamente, estaba curioso por ver a dónde llegaba. «Tu maestra es muy lista», dijo Isabel. «¿Sabes cuidar niños?», preguntó Emilia de repente. «Emilia, ¿a dónde quieres llegar con eso? Necesitamos una niñera nueva. La que teníamos se fue la semana pasada». Alejandro casi se atraganta con su café. «Emilia, no puedes». «¿Por qué no? Isabel necesita trabajo. Nosotros necesitamos una niñera». «Es perfecto». «No es perfecto. Es complicado». Isabel se levantó de la mesa. «Creo que es hora de que me vaya. Gracias por la comida». «No», protestó Emilia. «Papá, dile que se quede». «Emilia, siéntate». «Isabel, por favor, espera un momento». Isabel se detuvo, pero no se sentó. «Tu hija es muy dulce, pero tiene razón tu papá. Es complicado». «¿Por qué?», insistió Emilia. «Te gustan los niños, ¿verdad?» «Me encantan los niños». «¿Y sabes cocinar?» «Sé cocinar». «¿Y limpiar?» «También. ¿Ves, papá? Es perfecta». Alejandro miró a su hija, luego a Isabel y finalmente a su reloj. Tenía una junta en 1 hora y esta conversación había tomado un rumbo completamente inesperado. «Isabel, ¿podrías pensarlo?», se escuchó decir a sí mismo. Tanto Isabel como Emilia lo miraron con sorpresa. «¿En serio?», preguntó Isabel. «No lo sé. Tal vez. Tendríamos que hablar de muchas cosas primero». «Sí», gritó Emilia aplaudiendo. Isabel se sentó otra vez despacio. «No tengo referencias, no tengo papeles en orden, y claramente tengo antecedentes». «Lo sé. Entonces, ¿por qué?». Alejandro miró a su hija, que tenía una sonrisa enorme en la cara, y luego a Isabel, que lo miraba con una mezcla de esperanza y desconfianza. «Porque mi hija no se ha equivocado nunca sobre las personas». «No puedo hacerlo», dijo Isabel sacudiendo la cabeza mientras caminaba de un lado a otro en la pequeña cocina de la parroquia. «Es una locura, Josefa». «¿Por qué es una locura?», preguntó la mujer mayor mientras pelaba papas. «Te ofreció trabajo». «Me ofreció trabajo cuidando a su hija». «¿Sabes quién soy yo? ¿Sabes lo que hice?». «Sé exactamente quién eres. Eres Isabel, la mujer que viene aquí todas las mañanas, que siempre dice gracias, que nunca pide más de lo que le doy. Esa es la Isabel que conozco». Isabel se detuvo frente a la ventana. Desde ahí podía ver la plaza central, el lugar donde había dormido anoche y donde probablemente dormiría esta noche también. «Josefa, estuve en la cárcel. Fui cómplice de estafas. Perdí la custodia de mi propia hija por eso». «¿Y? ¿Cómo que y? No puedo cuidar a la hija de otra persona cuando no pude proteger a la mía». Josefa dejó las papas y se acercó a Isabel. Le puso las manos en los hombros y la obligó a mirarla. «Mija, ¿cuántas veces me has ayudado aquí en la cocina sin que te lo pida? Eso es diferente. ¿Cuántas veces has visto niños perdidos en la plaza y los has llevado con la policía? Josefa, ¿cuántas veces has compartido tu comida con otros que tenían más hambre que tú?» Isabel no respondió. «Tú no eres la misma persona que cometió esos errores hace años, y ese hombre y su hija lo vieron. ¿Por qué crees que te ofrecieron trabajo?».
porque la niña es muy inocente y él se sintió culpable, o porque vieron algo en ti que tú misma no quieres ver. Esa tarde, Alejandro estaba en su oficina tratando de concentrarse en los contratos del nuevo proyecto, pero no podía dejar de pensar en la conversación del desayuno. Había algo en Isabel que no lograba sacarse de la cabeza. Su asistente Carmen entró con una carpeta. Señor Bustamante, aquí están los informes que pidió, y su cuñada está en línea 2. Gracias, Carmen. Alejandro tomó el teléfono. Hola, Margarita. Alejandro, ¿es cierto lo que me dijo Emilia? ¿Que van a contratar a una mujer de la calle como niñera? Alejandro cerró los ojos. Su cuñada tenía la costumbre de entrometerse en sus decisiones, especialmente cuando se trataba de Emilia. Es complicado. Complicado, es peligroso. No sabes nada de esa mujer. Sé lo suficiente. ¿Sabes si tiene enfermedades? ¿Si consume drogas? ¿Si tiene problemas mentales? Margarita, solo fue una conversación. Nada está decidido. Más te vale. Emilia es mi sobrina también, y no voy a permitir que pongas en riesgo su seguridad por un impulso de caridad mal entendida. Alejandro colgó el teléfono sintiéndose más confundido que antes. Margarita tenía razón en algunas cosas. No sabía nada concreto sobre Isabel, solo sus impresiones de una conversación de una hora. Pero esas impresiones habían sido muy claras. Isabel no era lo que parecía a primera vista. Tomó el teléfono otra vez y marcó un número que conocía de memoria. Detective Rivera, ¿podría hacerme un favor personal? 2 días después, Isabel seguía durmiendo en la plaza, pero ya no podía dejar de pensar en la oferta de Alejandro. Josefa la presionaba todas las mañanas durante el café, y hasta los niños del orfanato le preguntaban cuándo se iba a mudar a una casa de verdad. Es que no lo entienden, le explicó a Josefa. La gente como yo no entra a casas como esa, es contra natura. ¿Y qué es natural entonces? ¿Dormir en la calle el resto de tu vida? Al menos aquí sé qué esperar. Ah, claro, prefieres la miseria conocida. Prefiero no lastimar a más gente inocente. Josefa suspiró y le sirvió más café. ¿Sabes qué creo? Creo que tienes miedo. Por supuesto que tengo miedo. No miedo de lastimarlos, miedo de que las cosas salgan bien. Isabel se quedó callada. Tienes miedo de volver a tener algo que perder, continuó Josefa, porque duele menos no tener nada que perder algo que amas. Esa noche, Isabel no pudo dormir. Se quedó despierta mirando las estrellas y pensando en la hija que había perdido. Sofía tendría 14 años ahora. ¿Se parecería a Emilia? ¿Sería igual de directa y curiosa? Al amanecer había tomado una decisión. Se levantó, dobló sus periódicos y caminó hasta el teléfono público que estaba a 2 cuadras de la plaza. Alejandro le había dado su tarjeta de presentación, por si acaso. Marcó el número con manos temblorosas. Señor Bustamante, soy Isabel, de la plaza. Isabel, me da mucho gusto que llames. ¿Sigue en pie su oferta? Sí, pero necesitamos hablar de algunas cosas primero. Lo sé, tiene derecho a saber todo sobre mí. ¿Puedes venir a mi oficina esta tarde? Podemos hablar con calma. No tengo ropa apropiada para una oficina. No me importa la ropa, Isabel. Me importa la conversación. Cuando Isabel colgó el teléfono, sintió algo que no había experimentado en años. Esperanza. Era un sentimiento peligroso, lo sabía. La esperanza podía doler más que la desesperación cuando las cosas salían mal. Pero también sabía que Josefa tenía razón. No podía pasar el resto de su vida castigándose por errores del pasado. Esa tarde se presentaría en la oficina de Alejandro Bustamante y le contaría toda la verdad sobre su vida. Y después, pasara lo que pasara, al menos habría intentado algo diferente. Por primera vez en 3 años, Isabel sintió que tal vez, solo tal vez, merecía una segunda oportunidad. Su nombre completo es Isabel Rojas Mendoza, leyó Alejandro del informe que tenía en su escritorio. 34 años, condenada por fraude y lavado de dinero, salió en libertad hace 8 meses por buena conducta. Isabel estaba sentada frente a él, con las manos entrelazadas en el regazo. Había llegado puntual a la cita, con la misma ropa de siempre pero limpia. ¿Hay algo más que deba saber?, preguntó Alejandro. ¿No está todo ahí? Los papeles dicen que fuiste cómplice.
No dicen si sabías lo que estaba pasando. Isabel levantó la vista. Alejandro había esperado encontrar vergüenza en sus ojos, pero lo que vio fue algo diferente. Cansancio. No sabía al principio. Cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde para salir. ¿Por qué no denunciaste? Porque era estúpida. Porque creí que podía arreglar las cosas desde adentro. Y porque tenía miedo. ¿De qué? De que me quitaran a mi hija de todas maneras. Alejandro cerró el expediente. ¿Dónde está ella ahora? Con una familia adoptiva. Buena gente. Le dan lo que yo nunca pude darle. ¿La has visto? Una vez al año. En su cumpleaños. Desde lejos. El silencio se extendió entre ellos. Alejandro estudió el rostro de Isabel, buscando señales de mentira o manipulación. No encontró ninguna. ¿Por qué no buscaste ayuda cuando saliste de la cárcel? ¿Qué tipo de ayuda? Programas de reinserción, albergues, organizaciones que ayudan a ex-convictos. Isabel sonrió sin humor. ¿Sabes cómo funcionan esos programas? Te dan una cama por 3 meses, te ayudan a hacer un currículum que nadie va a leer y después te dicen, buena suerte. No hay trabajo para gente como yo. Pero podrías haber intentado. Intenté. Durante 2 meses toqué puertas, llené aplicaciones, mentí sobre mi pasado. Nadie me dio una oportunidad. Al final es más fácil dormir en la plaza que seguir mintiendo sobre quién soy. Alejandro se recargó en su silla. El informe del detective decía que Isabel había sido un pez pequeño en una operación más grande, que había cooperado con las autoridades y que su comportamiento en prisión había sido ejemplar. ¿Qué pasó con el hombre que te involucró en esto? Tomás. Salió 6 meses antes que yo. Tenía mejores abogados. ¿Has tenido contacto con él desde que saliste? Isabel dudó un momento antes de responder. Me buscó una vez, hace como 1 mes. ¿Qué quería? Dinero. Pensaba que yo había guardado algo de lo que robamos. ¿Y lo hiciste? Claro que no. Si hubiera guardado dinero, ¿crees que estaría durmiendo en una plaza? Alejandro asintió. Era una respuesta lógica. ¿Qué le dijiste? Que se fuera, que no quería saber nada de él. ¿Y se fue? Sí, pero no me gustó cómo me miró cuando se fue. Alejandro hizo una nota mental sobre ese detalle. Isabel, ¿por qué quieres este trabajo? Porque necesito trabajo. Hay otros trabajos, más fáciles, sin tanta responsabilidad. Isabel lo miró directamente a los ojos. Porque su hija me recordó por qué vale la pena levantarse cada mañana. Esa respuesta lo tomó por sorpresa. Explícate. Hace 3 años que cada día es igual. Me levanto, busco comida, sobrevivo el día, trato de dormir sin que me molesten. No hay propósito, no hay esperanza. Pero cuando su hija me preguntó si estaba bien, cuando se preocupó por mi rodilla, recordé lo que se siente ser importante para alguien. Emilia es muy especial. Es extraordinaria. Y se nota que usted la ama mucho. Es lo único que me importa en este mundo. Por eso mismo debería darle lo que necesita. ¿Qué necesita? Atención real. Alguien que la escuche, que juegue con ella, que no esté revisando el teléfono todo el tiempo. Alejandro se sintió atacado. Trabajo mucho porque quiero darle la mejor vida posible. Y lo está haciendo. Pero a veces los niños prefieren tiempo que dinero. ¿Me estás dando consejos sobre cómo criar a mi hija? Le estoy diciendo lo que vi en esa cafetería. Una niña muy inteligente que hace preguntas importantes y un papá que la ama pero que está demasiado ocupado para escuchar las respuestas. Alejandro sintió un impulso de terminar la entrevista ahí mismo. ¿Quién se creía esta mujer para juzgar su manera de ser padre? Pero entonces recordó la pregunta de Emilia en el auto. ¿Por qué esa señora está sentada ahí? Y su propia respuesta automática. Porque no tiene casa, princesa. Isabel tenía razón. No había escuchado realmente a su hija. Si te contrato, dijo finalmente, tendrías que vivir en la casa. Hay un cuarto pequeño junto a la cocina. ¿En serio? No puedo tener a la niñera llegando desde la plaza todos los días. Necesito que estés disponible. Entiendo. El sueldo sería básico y habría reglas muy claras. ¿Qué tipo de reglas? Nada de visitas, nada de alcohol o drogas. Cualquier contacto con tu pasado y te vas inmediatamente. De acuerdo. ¿Así de fácil? Señor Bustamante, llevo 3 años durmiendo en el suelo.
Un cuarto con cama me parece el paraíso. Alejandro estudió su rostro una vez más. O esta mujer era la mejor actriz del mundo, o era genuinamente honesta. Hay una cosa más, dijo. Mi cuñada Margarita viene mucho a la casa. Ella no está muy contenta con esta decisión. ¿Puedo preguntar por qué? Porque piensa que eres peligrosa. ¿Y usted qué piensa? Alejandro se quedó callado por un momento. Pienso que todo el mundo merece una segunda oportunidad. Pero también pienso que si le haces daño a mi hija de cualquier manera, me aseguraré de que regreses a la cárcel. No le haré daño. Más te vale. Isabel asintió. ¿Cuándo puedo empezar? Alejandro miró el calendario en su escritorio. El lunes, te recogeré en la plaza a las 8 de la mañana. Estaré esperando. Cuando Isabel salió de la oficina, Alejandro se quedó sentado en su escritorio, preguntándose si acababa de tomar la mejor decisión de su vida o la peor. Isabel llevaba 2 semanas viviendo en la casa de los Bustamante cuando Tomás apareció en la puerta trasera de la cocina. Hola, Isabel. Te ves muy bien. La vida de sirvienta te sienta. Ella casi deja caer la taza que estaba lavando. Había estado disfrutando de la rutina tranquila de la mañana. Preparar el desayuno de Emilia, revisar que tuviera todo para la escuela, despedirse de Alejandro cuando se iba al trabajo. ¿Qué haces aquí, Tomás? Vine a visitarte. ¿No puedo visitar a una vieja amiga? No somos amigos, y no puedes estar aquí. Tomás se recargó en el marco de la puerta. A los 40 años, todavía tenía el mismo aire de seguridad falsa que había usado para convencerla de participar en sus estafas. ¡Qué casa tan bonita! El tipo debe tener mucho dinero. Vete, ahora. Tranquila, solo vine a platicar. ¿Podemos sentarnos? No. Isabel, no seas así. Hemos pasado por mucho juntos. Exactamente. Por eso quiero que te vayas. Tomás sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. ¿Sabes? He estado pensando en nuestra conversación del mes pasado. Cuando me dijiste que no tenías dinero guardado. Porque no lo tengo. Pero ahora vives en una mansión, cuidas a la hija de un hombre rico, tienes acceso a muchas cosas. Isabel sintió que se le helaba la sangre. Si estás pensando lo que creo que estás pensando, olvídalo. ¿Qué estoy pensando? Que voy a robarte a esta familia, no va a pasar. ¿Robarte? ¿Qué palabras tan feas? Yo prefiero pensar en ello como aprovechar oportunidades. Tomás, esta gente me dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo. No voy a traicionarlos. ¿Esta gente? Isabel, para ellos eres la criada, una exconvicta que limpia su casa. ¿Realmente crees que les importas? Las palabras le dolieron porque tocaban sus propios miedos. Durante las últimas 2 semanas, había empezado a sentirse parte de algo. Emilia la buscaba para contarle sobre su día en la escuela. Alejandro le preguntaba su opinión sobre cosas pequeñas. Los otros empleados la trataban con respeto. Pero en el fondo, sabía que Tomás tenía razón en algo. Ella no pertenecía a ese mundo. Da igual lo que piense, dijo finalmente. No voy a hacer nada que los lastime. ¿Ni siquiera por 50,000 pesos? Isabel se quedó callada. Es una cantidad pequeña para él, continuó Tomás. Ni se va a dar cuenta, pero para nosotros podría significar empezar de nuevo. En otra ciudad, lejos de todo esto. No. Piénsalo, Isabel. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar este trabajito? ¿Qué va a pasar cuando la niña crezca y ya no necesite niñera? ¿Qué va a pasar cuando él se case otra vez y su nueva esposa no quiera tener a una ex convicta en la casa? Cada palabra era como una puñalada, porque Tomás estaba describiendo exactamente los escenarios que la desvelaban por las noches. «Esto es diferente», murmuró. «Nada es diferente. La gente como nosotros no cambia de vida, solo cambia de lugar. Tú no cambias. Yo sí estoy cambiando». Tomás se rió. ¿En serio? ¿Crees que porque una niña rica te sonríe y su papá te paga un sueldo, ya eres una persona diferente? Creo que merezco la oportunidad de intentarlo. Las oportunidades se acaban, Isabel. Esta es tuya. 50,000 pesos y desaparecemos. Nadie sale lastimado. Todos salen lastimados cuando confías en ti. El rostro de Tomás se endureció. Tienes 3 días para pensarlo. No necesito 3 días. La respuesta es no. Te conviene reconsiderarlo. Porque de una manera o de otra voy a conseguir ese dinero.
Y preferiría que fuera contigo que sin ti. Isabel sintió miedo por primera vez desde que había llegado a la casa. Me estás amenazando. Te estoy ofreciendo una sociedad. Pero si prefieres verlo como amenaza, es tu problema. Tomás se enderezó y se acomodó la chaqueta. Por cierto, bonita foto familiar en la sala. La niña se parece mucho a su madre, ¿no crees? Sería una lástima que algo le pasara. Si tocas a esa niña, yo no voy a tocar a nadie. Pero hay mucha gente peligrosa en esta ciudad. Accidentes pasan todos los días. Isabel se acercó a él con los puños cerrados. Te juro que si le haces daño a Emilia, te mato. Ahí está la Isabel que conozco, la que hace lo que sea necesario para sobrevivir. Tomás salió por la puerta trasera, dejando a Isabel temblando en la cocina. Esa tarde, cuando Alejandro llegó del trabajo, encontró a Isabel más callada de lo normal. Emilia también lo notó. ¿Estás enferma, Isabel?, preguntó la niña durante la cena. Solo cansada, princesa. ¿Quieres que te prepare té? Siempre me preparas té cuando estoy enferma. Eres muy dulce, pero estoy bien. Alejandro observó el intercambio. En 2 semanas había visto cómo Isabel y su hija habían desarrollado una relación especial. Emilia era más feliz, más conversadora, más relajada. E Isabel había empezado a sonreír de verdad, pero esa noche algo había cambiado. «Isabel, ¿podemos hablar un momento?», dijo después de que Emilia se fuera a su cuarto. «Claro. ¿Está todo bien? Pareces preocupada». Isabel dudó un momento. Podía contarle sobre Tomás, pedirle ayuda, confiar en él, pero eso significaría admitir que su pasado la había seguido hasta aquí, que había puesto en peligro a Emilia, o podía manejar esto sola, como había aprendido a manejar todo en la vida. «Todo está bien», mintió. «Solo me estoy adaptando todavía». Alejandro no parecía convencido, pero no insistió. «Si necesitas algo, cualquier cosa, solo dímelo». «¿De acuerdo?». «De acuerdo». Esa noche Isabel no pudo dormir. Se quedó despierta haciendo planes, pensando en opciones, tratando de encontrar una manera de proteger a Emilia sin perder lo único bueno que había tenido en años. Pero por primera vez en mucho tiempo, no se sintió completamente sola. Tenía algo por lo que luchar, y eso hacía toda la diferencia. Margarita Bustamante llegó a la casa de su cuñado a las 10 de la mañana, como hacía todos los martes desde que su hermana había muerto. Pero esta vez no venía solo de visita. «¿Dónde está Alejandro?», le preguntó a Carmen, el ama de llaves. «En su oficina, señora, pero está en una llamada importante». «Esto también es importante». Margarita subió las escaleras directo al estudio de Alejandro. No tocó la puerta antes de entrar. «Margarita, estoy en una junta», dijo Alejandro, tapando el micrófono del teléfono. «Termínala, tenemos que hablar. Dame 5 minutos». «Ahora, Alejandro». El tono de voz de su cuñada hizo que Alejandro se disculpara con sus socios y colgara la llamada. «¿Qué es tan urgente?». Margarita puso una carpeta sobre el escritorio. «Tu nueva empleada». «¿Qué tiene Isabel? ¿Sabías que estuvo involucrada en el fraude de la constructora Mendoza hace 4 años?» Alejandro abrió la carpeta. Había fotos de periódicos, copias de artículos, documentos legales. «Sí, sabía que había estado en problemas legales. ¿Sabías que estafaron a más de 200 familias? ¿Que perdieron sus casas, sus ahorros, todo? Margarita, ¿sabías que una de esas familias era la de Rosa Herrera, la maestra de Emilia del año pasado? ¿Te acuerdas de Rosa? ¿La que tuvo que renunciar porque no podía pagar la gasolina para llegar a la escuela?» Alejandro se quedó callado. «Isabel Rojas no es una víctima inocente, Alejandro. Es una criminal que arruinó vidas. El reporte que me dieron dice que fue cómplice menor. ¿Y eso la hace menos culpable? ¿Eso devuelve el dinero a las familias que perdieron todo?» Alejandro cerró la carpeta. «¿Qué quieres que haga? Que la corras. Hoy mismo». «No puedo hacer eso». «¿Por qué no?» «Porque Emilia la necesita». Margarita se sentó frente a él. «Alejandro, te entiendo. Desde que Elena murió has querido darle a Emilia todo lo que puedas, pero no puedes reemplazar a su madre con una criminal. No estoy tratando de reemplazar a Elena. Entonces, ¿qué estás haciendo? Porque desde que esa mujer llegó, casi no veo a Emilia. Antes venía conmigo los fines de semana, me contaba sus cosas.
Ahora solo habla de Isabel. Alejandro sabía que Margarita tenía razón en eso. Emilia había cambiado desde que Isabel llegó. Estaba más feliz, más abierta, pero también menos dependiente de la familia extendida. Emilia está mejor, dijo finalmente. ¿Mejor o manipulada? ¿Qué se supone que significa eso? Significa que esta mujer sabe exactamente lo que está haciendo. Llegó aquí sin nada y en 2 semanas ya tiene a ti y a Emilia comiendo de su mano. Margarita, creo que estás exagerando. ¿En serio? Dime, ¿cuándo fue la última vez que Emilia te pidió que jugaras con ella? Alejandro trató de recordar. ¿Cuándo fue la última vez que te contó sobre su día en la escuela sin que tuvieras que preguntarle? El silencio se extendió entre ellos. ¿Ves? Esa mujer no está cuidando a Emilia, te la está quitando. Esa tarde, Alejandro llegó temprano a casa. Quería observar la dinámica entre Isabel y Emilia sin que se dieran cuenta. Las encontró en el jardín. Isabel estaba enseñándole a Emilia a plantar flores en una maceta pequeña. «Tienes que hacer el hoyo más profundo», decía Isabel. «Las raíces necesitan espacio para crecer. ¿Así? Perfecto. Ahora pon la plantita con cuidado. ¿Va a crecer mucho? Si la cuidamos bien, sí. ¿Me ayudas a cuidarla todos los días? Todos los días que esté aquí». Emilia levantó la vista. «¿Vas a irte algún día?» Isabel dudó un momento. «No lo sé, princesa. A veces las cosas cambian. No quiero que cambien. Yo tampoco». Alejandro sintió algo extraño en el pecho al escuchar esa conversación. No era manipulación lo que veía. Era afecto genuino. «Papá», gritó Emilia al verlo. «Mira lo que estamos plantando. Se ve muy bonito. Isabel dice que vamos a tener flores amarillas en 1 mes. ¿En serio? Si las cuidamos bien», añadió Isabel, limpiándose las manos en el delantal. «¿Puedo hablar contigo un momento?», le dijo Alejandro a Isabel. «Claro. Emilia, sigue regando las plantas. Ya vengo». Entraron a la casa. Alejandro cerró la puerta del estudio detrás de ellos. «¿Conoces a Rosa Herrera?» Isabel se puso pálida. «Sí». «¿Sabías que fue maestra de Emilia?» «No, no lo sabía». «¿Sabías que perdió todo su dinero en la estafa donde participaste?» Isabel se sentó despacio en una silla. No sabía que ella específicamente había sido víctima, pero sí sabía que habíamos lastimado a mucha gente. ¿Y no te importó? Me importó mucho, por eso confesé todo a la policía, por eso cooperé con la investigación, pero el daño ya estaba hecho. Sí, el daño ya estaba hecho. Alejandro se acercó a la ventana desde donde podía ver a Emilia regando las plantas. «Mi cuñada cree que me estás manipulando, que estás usando a Emilia para conseguir algo. ¿Qué opina usted?» «No lo sé. Hasta esta mañana estaba seguro de que eras diferente, pero ahora tiene dudas. Ahora tengo información que no tenía antes». Isabel se levantó. «¿Quiere que me vaya?» Alejandro se quedó callado por un momento largo. «No sé lo que quiero. Entonces permítame ayudarlo a decidir. Voy a hacer mis maletas. Estaré fuera de su casa antes de que Emilia regrese de la escuela mañana. Isabel, es lo mejor, para todos. ¿Y Emilia? ¿Cómo le explico que te fuiste? Dígale la verdad, que soy una mala persona que hizo cosas malas y que usted no puede permitir que gente como yo esté cerca de ella. Eso no es lo que pienso. ¿No? Entonces, ¿qué piensa?» Alejandro miró otra vez hacia el jardín, donde su hija seguía cuidando las plantas que había sembrado con Isabel. «Pienso que mi cuñada tiene razón. No puedo arriesgar la seguridad de Emilia». «Entiendo». Isabel salió del estudio sin decir nada más. Alejandro se quedó parado junto a la ventana, viendo cómo Emilia hablaba sola con las plantas, completamente ajena a que su mundo estaba a punto de cambiar otra vez. Esa noche, mientras empacaba sus pocas pertenencias, Isabel pudo escuchar a Emilia riéndose en su cuarto. Al día siguiente, esa risa se convertiría en llanto. Pero al menos la niña estaría segura. Y a veces eso era lo único que importaba. Isabel llevaba una semana trabajando como conserje en la pensión San Rafael cuando Josefa llegó corriendo a buscarla. «Isabel, tienes que venir conmigo, ahora mismo». «¿Qué pasó?», preguntó Isabel dejando el trapeador a un lado. «Es la niña, Emilia. Se escapó de la escuela». El corazón de Isabel se detuvo. «¿Cómo que se escapó?».
Su papá me llamó a la parroquia preguntando si sabía dónde encontrarte. La niña no apareció después del recreo. La están buscando por toda la ciudad. Isabel se quitó los guantes de hule y tomó su bolsa. ¿Dónde crees que puede estar? Tengo una idea. Ven conmigo. Las dos mujeres caminaron rápido hacia la plaza central. Era mediodía y hacía calor, pero Isabel apenas lo notaba. Solo podía pensar en Emilia perdida, asustada, tal vez en peligro. ¿Por qué crees que está aquí?, preguntó mientras cruzaban la calle. Porque es una niña inteligente. Y las niñas inteligentes van a buscar lo que necesitan donde saben que pueden encontrarlo. Llegaron a la plaza y empezaron a buscar. Isabel revisó el área cerca de la fuente donde solía dormir. Josefa fue hacia los bancos del otro lado. ¡Isabel! La voz vino de los arbustos donde Isabel había pasado su primera noche después de salir de la cárcel. Corrió hacia allá y encontró a Emilia sentada en el suelo, abrazando su mochila rosa. Emilia, gracias a Dios. ¿Estás bien? La niña tenía los ojos rojos de llorar, pero no parecía lastimada. Sabía que vendrías aquí, dijo Emilia. Te estuve esperando. Isabel se sentó en el suelo junto a ella. Pequeña, tu papá está muy preocupado. Toda la gente de la escuela te está buscando. No quiero regresar. ¿Por qué no? Porque ya no es igual. Desde que te fuiste, nada es igual. Isabel sintió que se le rompía el corazón. Emilia, tenía que irme. Tu papá tenía razón en pedírmelo. ¿Por qué tenía razón? Porque yo hice cosas malas antes de conocerlos, y las personas que hacen cosas malas no deberían estar cerca de niños como tú. Emilia la miró con esos ojos grandes y serios que Isabel había extrañado tanto. ¿Todavía haces cosas malas? No. ¿Quieres hacer cosas malas? No. Entonces mi papá se equivocó. La simplicidad de la lógica de Emilia hizo que Isabel sonriera a pesar de todo. No es tan fácil, princesa. Sí lo es. Tú me cuidas mejor que nadie. Me escuchas cuando hablo. Juegas conmigo sin estar viendo el teléfono y nunca me mientes. Tu papá también te cuida. Mi papá me ama, pero no sabe cómo cuidarme. Desde que mamá murió, siempre está triste o preocupado. Contigo se veía menos triste. Isabel no sabía qué decir. ¿Sabes qué me dijo la tía Margarita?, continuó Emilia. ¿Qué te dijo? Que eras una persona mala que nos iba a robar. Pero yo le dije que era mentira. ¿Cómo sabías que era mentira? Porque las personas malas no lloran cuando se van. Y tú estabas llorando cuando te fuiste. Yo te vi desde mi ventana. Isabel había creído que nadie la había visto esa mañana, cuando salió de la casa con sus maletas. También porque las personas malas no me habrían enseñado a plantar flores. Las flores son para gente que piensa en el futuro, ¿verdad? ¿Cómo sabes esas cosas? Porque mi mamá me las enseñó antes de morirse. Me dijo que las personas buenas siempre piensan en hacer crecer cosas bonitas. Josefa llegó corriendo hacia ellas. Gracias a Dios que está bien. Ya llamé a su papá. Viene para acá. No quiero irme con él, dijo Emilia. Quiero quedarme con Isabel. Pequeña, eso no es posible. ¿Por qué no? Isabel miró a Josefa buscando ayuda. La mujer mayor se sentó junto a ellas en el suelo. Mija, a veces los adultos toman decisiones que creen que son correctas, pero que duelen. Pero si duele no puede ser correcto. Los adultos le tenemos miedo a muchas cosas, explicó Isabel. Tu papá me tiene miedo porque piensa que puedo lastimarte. ¿Y puedes? No intencionalmente, pero mi pasado puede traer problemas. ¿Qué tipo de problemas? Isabel pensó en Tomás, en sus amenazas, en todo lo que había callado. Problemas que una niña no debería tener que enfrentar. Un auto se detuvo cerca de la plaza. Alejandro salió corriendo hacia ellas. «Emilia». La niña no se movió del suelo. «Emilia, me asustaste mucho. ¿Por qué te fuiste de la escuela?» «Porque necesitaba hablar con Isabel». «¿De qué necesitabas hablar?» Emilia se levantó y miró a su papá con una seriedad que no era normal en una niña de 8 años. Necesitaba preguntarle por qué la corriste si no había hecho nada malo. «Emilia, es complicado». «No, papá, no es complicado. Tú siempre me dices que las personas buenas se quedan y las personas malas se van. Isabel es buena. ¿Por qué la hiciste ir?» Alejandro miró a Isabel que seguía sentada en el suelo junto a Josefa. «Porque tengo miedo de que alguien te lastime. Nadie me va a lastimar si Isabel está conmigo».
Ella me protege. ¿Cómo sabes eso? Porque cuando el niño grande de la escuela me molestó la semana pasada, Isabel fue a hablar con él, y porque cuando tuve pesadillas, ella se quedó conmigo hasta que me dormí, y porque nunca me ha mentido sobre nada. Alejandro se agachó hasta quedar a la altura de su hija. Emilia, hay cosas que no entiendes. Entiendo que desde que Isabel se fue, lloras en tu oficina. Entiendo que ya no juegas conmigo. Y entiendo que estás más triste que antes. El silencio se extendió por la plaza. Isabel vio algo cambiar en la expresión de Alejandro. ¿En serio lloré en mi oficina?, preguntó. Sí, el martes, cuando pensabas que yo no te podía oír. Alejandro miró a Isabel. ¿Y tú qué entiendes?, le preguntó. Entiendo que usted tomó la decisión correcta para proteger a su hija, y entiendo que a veces hacer lo correcto duele. ¿Pero fue lo correcto? Isabel se levantó del suelo. No lo sé, pero sé que Emilia es una niña extraordinaria que merece tener gente en su vida que la ame sin miedo. Alejandro miró a su hija, que lo observaba con esperanza. ¿Qué quieres que haga, princesa? Quiero que traigas a Isabel a casa. Quiero que le pidas perdón por haberla corrido. Y quiero que confíes en mí cuando te digo que ella es buena. Alejandro cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, miró directamente a Isabel. ¿Podrías acompañarnos a casa? Creo que tenemos que hablar. Isabel siguió el auto de Alejandro en el taxi que él había pagado, con Josefa sentada a su lado. Las dos mujeres iban en silencio, cada una perdida en sus pensamientos. ¿Crees que esté haciendo lo correcto?, preguntó Isabel cuando estaban llegando a la casa. Creo que por primera vez en mucho tiempo estás haciendo lo que sientes, no lo que te da miedo. Es lo mismo. No, mija, el miedo te paraliza, los sentimientos te mueven. Cuando llegaron a la casa, Emilia corrió directamente a su cuarto para cambiarse el uniforme. Alejandro, Isabel y Josefa se quedaron en la sala. ¿Quieres que me vaya?, preguntó Josefa. No, dijo Alejandro. Creo que es bueno que estés aquí. Eres la única persona en la que Isabel confía completamente. Isabel se sentó en el borde del sofá, como si estuviera lista para salir corriendo en cualquier momento. ¿Por qué regresaste?, preguntó Alejandro. Por Emilia. Cuando Josefa me dijo que se había escapado. No, me refiero a por qué aceptaste venir aquí ahora. Podrías haberte despedido de ella en la plaza y seguir con tu vida. Isabel miró hacia las escaleras, donde podía escuchar a Emilia moviéndose en su cuarto, porque ella tenía razón, en todo. ¿En qué tenía razón? En que usted está más triste desde que me fui, en que yo la protejo, en que las personas buenas no deberían irse solo porque tienen un pasado complicado. Alejandro se sentó frente a ella. Isabel, tengo que ser honesto contigo. No sé si puedo hacer esto. ¿Hacer qué? Confiar en que no le vas a hacer daño a Emilia. Es justo que sienta eso. Pero también tengo que ser honesto sobre otra cosa. Isabel lo miró. Esta semana ha sido un infierno. Emilia llora todas las noches. No quiere comer, no quiere ir a la escuela. Y yo no sé cómo ayudarla. Necesita tiempo. ¿Y yo? ¿Cuánto tiempo necesito para dejar de sentir que cometí un error enorme al dejarte ir? La pregunta tomó a Isabel por sorpresa. Señor Bustamante, Alejandro, creo que ya podemos usar nombres. Alejandro, no me conoce lo suficiente para sentir eso. ¿En serio? Porque siento como si te conociera mejor que a mucha gente que ha estado en mi vida por años. Josefa carraspeó. Si me permiten opinar, creo que los dos se están complicando algo que puede ser simple. ¿Cómo puede ser simple?, preguntó Alejandro. ¿Emilia está mejor con Isabel aquí? Sí. ¿Isabel le ha hecho daño a Emilia de alguna manera? No. ¿Isabel ha hecho algo desde que llegó que los haga desconfiar de ella? No. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que no sé qué va a pasar mañana, o la próxima semana, o el próximo mes, dijo Alejandro. No sé si alguien de su pasado va a aparecer y va a traer problemas. Isabel se puso rígida. ¿Alguien como quién? No lo sé. Ex-socios, víctimas que quieran venganza, gente que sepa sobre el dinero. Ya apareció alguien, interrumpió Isabel. El silencio llenó la sala. ¿Qué?, dijo Alejandro. Por eso actué tan raro hace 2 semanas. Tomás, mi ex-socio, vino a buscarme aquí. ¿Qué quería?
Dinero. Quería que robara cosas de la casa. Me amenazó cuando le dije que no. ¿Me amenazó a mí? Amenazó a Emilia. Alejandro se levantó del sofá. Y no me dijiste nada, porque sabía que me echaría inmediatamente, y porque pensé que podía manejarlo sola. Isabel, ¿estás loca? Si alguien amenaza a mi hija, necesito saberlo. Lo sé. Me equivoqué. ¿Dónde está ese hombre ahora? No lo sé. Desde que me fui de la casa, no he sabido nada de él. Alejandro empezó a caminar de un lado a otro. Esto cambia todo. Lo sé. No entiendes. Esto cambia todo porque ahora sé que estuviste dispuesta a irte para proteger a Emilia, incluso cuando eso significaba perder tu trabajo y volver a la calle. Isabel no dijo nada. ¿Sabes lo que eso me dice sobre ti? ¿Qué le dice? Que te importa más la seguridad de mi hija que tu propia seguridad, y eso es lo que haría cualquier persona que realmente la ama. Emilia apareció en las escaleras, ya cambiada, y bajó corriendo hacia ellos. ¿Ya hablaron? ¿Ya decidieron que Isabel se queda? Alejandro miró a Isabel. ¿Quieres quedarte? Quiero lo que sea mejor para Emilia. Eso no es lo que te pregunté. Isabel respiró profundo. Sí, quiero quedarme, aún sabiendo que va a ser complicado, que va a haber problemas, especialmente sabiendo eso. ¿Por qué? Porque ustedes dos merecen que alguien luche por esta familia. Emilia se subió al sofá entre Isabel y su papá. ¿Eso significa que ya no se van a ir? Significa que vamos a intentar hacer que esto funcione, dijo Alejandro. Pero va a tener reglas nuevas. ¿Qué tipo de reglas?, preguntó Isabel. Nada de secretos. Si pasa algo, lo hablamos. Si aparece alguien de tu pasado, me lo dices inmediatamente. Y si hay problemas, los enfrentamos juntos. ¿Juntos? Juntos. Como una familia. Isabel sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿En serio? En serio, dijo Emilia tomando la mano de Isabel. Porque las familias se cuidan unas a otras, ¿verdad, papá? ¿Verdad, princesa? Josefa se levantó del sofá con una sonrisa. Creo que mi trabajo aquí ya terminó. Gracias, Josefa, dijo Isabel. Por todo. No me agradezcas a mí. Agradécete a ti por tener el valor de creer que mereces algo bueno. Cuando Josefa se fue, los tres se quedaron sentados en el sofá. Emilia se había acomodado entre Isabel y Alejandro, tomando las manos de ambos. ¿Saben qué?, dijo la niña. ¿Qué?, preguntaron los dos adultos al mismo tiempo. Creo que vamos a ser una familia muy rara, pero muy feliz. Isabel y Alejandro se miraron por encima de la cabeza de Emilia y sonrieron. Por primera vez en años, Isabel creyó que tal vez tenía derecho a ser feliz. 6 meses después, Isabel caminaba por la plaza central tomada de la mano de Emilia, mientras Alejandro cargaba una bolsa con pan dulce que habían comprado en la panadería de la esquina. ¿Te acuerdas cuando dormías aquí?, preguntó Emilia señalando hacia los arbustos donde Isabel solía pasar las noches. Me acuerdo perfectamente. ¿Te da tristeza? No, me da esperanza. ¿Por qué? Porque me recuerda que las cosas pueden cambiar, que las personas pueden cambiar. Se sentaron en el banco cerca de la fuente. Era domingo por la tarde y la plaza estaba llena de familias paseando, niños jugando, vendedores ofreciendo globos y algodón de azúcar. ¿Sabes qué me gusta más de los domingos?, dijo Emilia mordiendo su pan dulce. ¿Qué?, preguntaron Isabel y Alejandro al mismo tiempo. Que ya no tenemos prisa para nada. Alejandro sonrió. Su hija tenía razón. Los últimos meses habían sido un ajuste constante, pero habían aprendido a tomarse las cosas con calma, a escucharse realmente, a ser una familia sin manual de instrucciones. Isabel, ¿puedo preguntarte algo?, dijo Emilia de repente. Siempre puedes preguntarme lo que quieras. ¿Extrañas a tu otra hija? Isabel sintió el pinchazo familiar en el pecho, pero ya no la paralizaba como antes. Todos los días. ¿Crees que ella está bien? Espero que sí. Espero que sea tan feliz como tú. ¿Te gustaría verla? Me encantaría. Pero a veces querer algo no es suficiente para que pase. Emilia se quedó pensando por un momento. Tal vez algún día puedas verla. Tal vez cuando sea grande como yo. Tal vez. Alejandro observó el intercambio entre las dos. En 6 meses,
Había visto cómo Isabel había ayudado a Emilia a procesar la muerte de su madre, cómo había llenado espacios vacíos sin tratar de reemplazar a nadie, y había visto cómo Emilia le había devuelto a Isabel algo que creía perdido para siempre, la capacidad de ser madre. ¿En qué piensas?, le preguntó Isabel notando su silencio. En que tengo suerte. ¿Por qué? Porque pude haberme quedado con mis prejuicios. Pude haber decidido que era demasiado arriesgado darte una oportunidad. ¿Y qué me habría pasado? Probablemente estarías bien, eres más fuerte de lo que crees. No me siento fuerte. ¿No? Entonces, ¿cómo llamas a levantarte todos los días durante 3 años sin tener una razón para hacerlo? Terquedad. Yo lo llamo valentía. Un niño pequeño se acercó corriendo hacia ellos. Tenía como 5 años y lloraba. ¿Qué te pasa, pequeño?, preguntó Isabel, agachándose hasta su altura. No encuentro a mi mamá, sollozó el niño. ¿Cómo se llama tu mamá? Carmen. Ah, ¿y tú cómo te llamas? Diego. Muy bien, Diego. Mi nombre es Isabel. ¿Quieres que te ayude a buscar a tu mamá? El niño asintió. Alejandro, ¿puedes llamar a la policía por si acaso?, dijo Isabel levantándose. Emilia, ¿me ayudas a buscar a la señora Carmen? Sí. Los 4 empezaron a caminar por la plaza. Isabel llevaba de la mano al niño, preguntándole detalles sobre su mamá y sobre dónde la había visto por última vez. ¿Tu mamá traía bolsa? ¿De qué color era su blusa? ¿Estaba comprando algo? Después de 10 minutos encontraron a una mujer que buscaba desesperadamente y gritaba el nombre de Diego. ¡Mamá!, corrió el niño hacia ella. ¡Diego! ¡Gracias a Dios! La mujer abrazó a su hijo y luego se acercó a Isabel. Gracias, muchas gracias. No sé cómo agradecerle. No tiene que agradecer nada. Solo cuide bien a su pequeño. ¿Cómo se llama? ¿Puedo hacer algo por usted? Me llamo Isabel. Y no necesito nada. Solo que abrace fuerte a su hijo. Cuando la mujer y el niño se alejaron, Alejandro miró a Isabel con admiración. ¿Sabes por qué hiciste eso? ¿Qué cosa? Ayudar a ese niño sin pensarlo 2 veces. Porque era lo correcto. No, lo hiciste porque es tu naturaleza. Porque no puedes ver a alguien necesitando ayuda sin ofrecérsela. Cualquier persona habría hecho lo mismo. ¿No es cierto? Mucha gente habría seguido caminando. Emilia se colgó del brazo de Isabel. Yo sabía que eras buena desde el primer día. ¿Cómo sabías? Porque cuando me caí de la bicicleta, no pensaste en tu rodilla lastimada, pensaste en mi rodilla lastimada. Los 3 siguieron caminando por la plaza mientras el sol empezaba a ponerse. No había nada extraordinario en esa tarde de domingo. No había grandes revelaciones ni momentos dramáticos, solo una familia caminando junta, tomados de la mano, sin prisa para llegar a ningún lado. Isabel miró sus manos entrelazadas con las de Emilia y Alejandro y se dio cuenta de que por primera vez en años no estaba pensando en el pasado ni preocupándose por el futuro. Estaba completamente presente en ese momento, en esa plaza, con esa familia que había elegido amarla a pesar de todo. No era el final perfecto de una película, era algo mejor, era el comienzo imperfecto pero honesto de una vida nueva. Y a veces eso era más que suficiente. Mientras sus 3 sombras se alargaban en la acera, Isabel supo que había encontrado su lugar en el mundo, no porque se lo hubiera ganado, sino porque había tenido el valor de creer que lo merecía. Y esa creencia, pequeña pero firme, había cambiado todo. ¿Te conmovió la historia de Isabel, Alejandro y Emilia? Esta historia nos demuestra que todos merecemos una segunda oportunidad y que el amor verdadero puede florecer en los lugares más inesperados. La transformación de Isabel desde las calles hasta convertirse en parte de una familia nos enseña que nuestro pasado no define nuestro futuro y que a veces las personas más rotas son las que mejor saben cuidar a otros. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el nuestro, no olvides darle like al video y compartirlo con alguien que necesite escuchar que siempre hay esperanza para comenzar de nuevo. La valentía de Emilia para defender lo que creía correcto, la evolución de Alejandro aprendiendo a confiar otra vez, y la fortaleza de Isabel para creer que merecía ser amada, nos recuerdan que las familias no siempre nacen de la sangre, sino del corazón.
Si disfrutaste de esta emotiva historia y quieres seguir viendo más contenido que inspire y emocione, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna nueva historia. Y ahora queremos conocerte mejor. ¿Desde qué país nos estás viendo? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Nos encanta saber que nuestras historias llegan a corazones de todo el mundo.